Falta una silla, ¿eh? Da igual, ojalá. Qué bien habéis montado, Falta una silla, Oscar. No, no falta, ya está, ya está. Estamos bien. Sí, ya me he quitado. ¿Me vienes? Buenas tardes, compañeros, compañeras, alumnado, familia que nos estáis viendo en directo por las redes sociales. Bienvenidos a la 15ª promoción de bachillerato de IES Patrais Vicenta Ferrer Escrivá. Retomamos hoy las ceremonias de graduación que veníamos celebrando en nuestro centro. Parecía que no iba a llegar nunca este momento de reencuentro, pero aquí estamos, cumpliendo las medidas sanitarias de distanciamiento y todo el mundo con mascarilla. Qué celebración tan distinta, ¿verdad? Ha sido un curso distinto para todos, desde luego. Gracias a que hemos estado cumpliendo todas estas medidas, hoy podemos decir que los centros educativos no han sido un foco de contagio. Así que os felicito a todos por vuestro compromiso con las medidas sanitarias adoptadas. Gracias a él. Gracias a estas medidas, entre otras cosas, podemos estar hoy aquí haciendo esta pequeña celebración. Celebración que va a comenzar con unas palabras de nuestro director, Eduardo Martínez. Ahora le daré la palabra. Pero antes os tengo que recordar que los móviles, por favor, en silencio para que no... Porque parece que este curso ha sido un curso TIC muy movido. ¿Sí? Parece, solo lo parece. Así que Eduardo Martínez tiene ahora la palabra. Voy a verlo, pero yo creo que sí que está bastante. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo me alegro que haya llegado este momento en que podamos celebrar algo. El año pasado fue muy triste, la generación anterior a la vuestra, que estuviera aquí del centro, después de haber estado aquí 6 años, 7 años, sin poder hacer ningún acto de nada, ¿vale? Este año pues no es todo, tampoco era conveniente juntar aquí 300 personas con nuestros familiares, etcétera, pero por lo menos eso, podemos hacer esto y espero que estéis contentos. Yo desde luego sí que estoy contento. Sois una generación especial, habéis tenido 2 años con sufrimientos distintos a los habituales, ¿no? Por lo que todos sabemos, pero ya digo, por lo menos pues habéis llegado a final de curso y podemos hacer una despedida. Aquí en este centro pues no hacíamos graduaciones al principio. Yo me acuerdo de hace años ser tutor de un cuarto de ESO y juntarnos con los de cuarto, decir unas palabras el tutor, darle las orlas y ya está. Y bueno, los de segundo de bachillerato al principio pues también. Vale, luego se empezaron a hacer, yo no tenía claro si me gustaba esto, parecía una americanada, era como copiar lo que hacían en Estados Unidos, etc. Pero yo creo pues que es un momento de encuentro que os merecéis, de reconocimiento del trabajo que habéis estado haciendo durante estos años, de este tiempo que habéis pasado en el instituto, que pues eso, habéis empezado con 12 años, os vais con 18, os habéis hecho de niños a adultos y pues no sé, pues, merece la pena hacer algo que no sea iros y se acabó, ¿vale? Y que quede la cosa así. Entonces pues yo desde luego, siendo estudiante, no tuve ninguna graduación
ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato, ni en la universidad después, ¿vale? Pero bueno, me alegro de que ahora podamos hacerlo así. Yo me gustaría que aprendáis una cosa y que con esta pandemia la aprendamos todos, que cuando se puede hacer una cosa se hace y cuando no se puede hacer no se hace, y que podamos ser felices siempre en todo momento, ¿vale? Entonces, pues, yo por ejemplo, pues, hoy sabía que ibais a venir todos guapos, pues eso, que queréis celebrarlo, y yo también he dicho, yo en contadas ocasiones me pongo corbata, aquí al instituto o a otros institutos que he estado, puede que sea la primera vez que voy con corbata, pero he dicho, por ello lo voy a hacer, ¿vale? Porque, ya digo, hoy sois vosotros los que tenéis que celebrarlo. Y yo quiero invitaros a una cosa, a que persigáis vuestros sueños, vuestras ilusiones, ¿vale? Pero también que sepáis que no siempre se consiguen. Y entonces que podáis ser felices tanto como cuando consigáis vuestros sueños como si no. Y que podáis conformaros con lo que tenéis, ¿vale? Yo creo que la clave de la felicidad está en eso. Unos tendréis más, tendréis menos. Ahora en el futuro, pues unos seréis ingenieros, médicos, mecánicos, profesores, a lo mejor alguno, no sé, seréis muchas cosas cada uno. Pero lo importante es que estéis contentos con lo que estáis, con lo que sois y que no pretendáis cosas fuera de vuestra realidad, ¿vale? Y que persigáis siempre vuestros sueños de forma honesta, ¿vale? Con medios lícitos, que nunca piséis a los demás. Y otra cosa importante, que en lo que seáis cada uno, en lo que sea vuestra profesión, que tengáis en cuenta una cosa, que sois para los demás, no sois para vosotros mismos. El que sea médico, el que sea profesor, el que sea ingeniero, que trabaje para los demás y no para sí. Yo creo que eso es lo que os puede dar la felicidad y os hablo desde mi experiencia. Por eso, pues, enhorabuena, que podáis disfrutar de esta tarde y que tengáis muchas ilusiones y un futuro brillante todos. ¡Ánimo! Seguidamente, los alumnos de Bachillerato Científico nos van a ofrecer un discurso. Buenas tardes a todos y a todas, somos Mireia y Marta y es un placer para nosotras estar hoy aquí. Como sabréis, hoy es uno de nuestros últimos días juntos en el instituto, ya que a partir de ahora nuestras vidas se separan. De aquí saldremos futuros médicos, ingenieras, arquitectos, diseñadoras, pero sobre todo grandes personas con un gran futuro por delante. En primer lugar, nos remontamos al pasado. Muchos de nosotros llevamos juntos desde los 2 o 3 años. Cuando entramos por primera vez al cole, ya hemos vivido momentos que nos han marcado para siempre. Como la audición cantando Serra de Mariola, las entradas al cole apelotonándonos para conseguir unos míseros cromos, las tiendas de dibujos en el comedor y, por último, cómo no mencionar, el campamento de sexto. Cantando canciones para tirarnos a la piscina, los primeros amoríos entre las clases, pero bueno, prefiero no recordar nada más, que todos sabéis de lo que hablo. Bueno, Mireia, yo siento como si hubiera ido a ese campamento, porque a pesar de haber entrado en primero de la ESO, me sé la historia de memoria de tantas veces que la habéis contado. La ESO fueron 4 años que sirvieron para conocernos un poco mejor. Primero, con las mezclas de personas entre las clases, con los viajes y salidas que hicimos, como Portaventura o la nieve. ¡Ay, la nieve! La de anécdotas que aún quedan ahora. Las 1000 caídas de las que todavía nos reímos, las noches jugando a las tinieblas y, sobre todo, las peleas por coger sitio a la hora de comer o cenar. Los siguientes años estuvimos un poco más separados, pero al final en Berlín nos volvimos a unir. Fue un viaje
increíble, pero a la vez surrealista. Ya lo veíamos venir con las turbulencias del avión de ida. ¿Sabéis qué me dijo Rosa? Que hasta que el azafato no se sentara y se pusiera el cinturón, no había de qué preocuparse. ¿Y qué pasó? Pues cómo no, se sentó y se abrochó el cinturón. Luego llegamos al lugar donde parecía que íbamos a dormir. Pero claro, salió la policía por la puerta y había un cristal roto. Entonces nos confundimos un poco. 3 horas tardamos en coger las llaves de las habitaciones, porque no había quien entendiese a la recepcionista del hotel. Ya finalmente, cuando llegamos a la habitación, menuda sorpresa nos llevamos. No quiero ni decir lo que vimos, pero en época COVID, ese hotel estaría cerrado. A ver, no era todo tan mal. Los profesores tenían tantas ganas de que viéramos la ciudad que un día, después de haber andado durante horas y horas, nos sacaron por la noche para dar un paseo, cuya finalidad era, sin duda, que se tomaran unas cervezas. Aunque parezca extraño, intentamos por activa y por pasiva no salir del hotel. Y finalmente acabamos yendo al centro de Berlín en pijama, como signo de revolución. Pero Rosa, esta vez revolución no significa cambio. Y mira que los profesores nos querían proteger como si fuéramos sus hijos, que incluso nos quitaban las llaves de la habitación por las noches, aunque más de uno consiguió escaparse, y no solo por la puerta. Bueno, dejamos ya Berlín, que se me está viniendo a la mente la magnífica comida del hotel. Solo digo que gracias McDonald's por existir. Bueno, ahora entramos ya en materia, bachillerato. Una nueva etapa en nuestras vidas, con nuevas caras de alumnos y de profesores, y una nueva diferenciación entre las clases. El clásico ABC de toda la vida fue sustituido por XE. Y así empieza nuestro discurso dirigido a los científicos, a los que, por ser de ciencias, deberían saber despejar una raíz cúbica con un logaritmo neperiano en una integral. Juanma? Deberían entender mejor la nueva ciencia. Begoña? O directamente a los que se les considera peores en las lenguas. Lo sentimos, Amelia, Marisa, Mariotti, Carmen y Carmela, pero hacemos lo que podemos. Aún así, ¿quién lo diría? Porque en nuestra clase la lengua la usamos mucho, y queramos o no, ha sido un motivo por lo que nos han reñido día tras día. En primero de bachiller se fue formando esta gran piña, haciendo dictos conjuntos, poniendo música entre clases en un altavoz, filosofando con Nike y Epicuro, pasando stickers por el grupo del clase mientras se suponía que estábamos mirando el PDF de problemas de química. ¡Qué ingenua, Marilu! No sé cómo te fiabas de nosotros. Menos mal que se creó un ambiente muy familiar, porque si no, más de uno hubiera cogido la puerta y se hubiera ido. Como bien hizo Carlos Jiménez, que se lo tomó muy a pecho. Literalmente, cogió la puerta y se fue. Pero tranquilos, que la devolvió. Mira si habíamos congeniado, que incluso de fiesta nos buscábamos y encontrábamos. Y aunque alguno al día siguiente nos acuerde, hay fotos que lo demuestran. De repente, lo que parecían 2 semanitas de vacaciones se transformaron en 3 largos meses en los que solo nos veíamos las caras a través de las pantallas. No hicimos muchas clases online, pero agradecemos las pocas que tuvimos. Llegamos incluso a hacer algún examen, y ahora que ya ha pasado un poco de tiempo, podemos admitir que ese examen era más un trabajo conjunto que uno individual, ya que las respuestas les pasaban por el grupo. Qué sospechoso tanto 10, ¿no? Pero bueno, esto ya no nos influye. Ya ha pasado. Mientras que hubo profesores de los que no supimos nada durante todo el confinamiento, hubo otros que nos animaban a seguir levantándonos cada día con energía y teniendo ganas para seguir adelante. Porque como diría Chus, ¡quítate el pijama! Una gran frase que se ha marcado en clase. Otra cosa que cabe destacar es la historia del email de Acedo. Acedo, A.Cedo, Acedo.cedo. A día de hoy seguimos sin saber qué dirección era la correcta. Solo sabemos que topamos con un alemán que despreció todos los trabajos recibidos y casi nos demanda por spam. Bueno, dejamos ya primero de bachillerato, cuyo final lo podemos resumir en cuarentena, hacer pan, tomar el sol, seguir rutinas de la Patria Jordán y ya si eso, enviar un trabajo por aulas. Y finalmente, con nuestras notas bien merecidas, nos fuimos de vacaciones, dejando de lado las recuperaciones. Sin ni siquiera darnos cuenta, empezamos segundo de bachillerato. No vamos a mentir,
Ha sido un curso complicado y muy raro, pero no solo por el temario. Las 2 primeras semanas de clase se puede decir que las perdimos, ya que ir días alternos fue muy difícil para que nos pudiéramos habituar a la exigencia del curso. Vivíamos en un viernes constante y además nos separaron en 2 partes, lo que hizo que no conociéramos a la gente que vino nueva. Menos mal que pasada la primera semana empezamos a pensar en maneras para que pudiéramos ir todos los días. Y gracias a nuestro empeño y colaboración del profesorado conseguimos nuestro objetivo. Hemos tenido que vivir condiciones climatológicas extremas. Desde el calor sofocante de las primeras semanas hasta el inesperado granizo durante un examen de literatura de castellano. Es por esto por lo que no podemos pasar por alto el frío que hemos pasado durante todo el año. Mirad hasta qué punto llegamos, que nos pusimos 50 chaquetas, 20 térmicas e incluso mallas debajo de los vaqueros y calcetines de esquiar. Pero bueno, al fin y al cabo, esto lo recordamos entre risas. En mitad de este frío polar, el espíritu navideño no faltó en clase. La decoramos con bolas, guirnaldas y nuestro mítico farolillo, hasta que un día, por arte de magia, desapareció. Aún seguimos esperando que nos lo devuelvan. Además de esta magnífica decoración, un elemento muy importante del aula que no podemos no nombrar son los extraños fondos de pantalla del ordenador, que van desde la foto que nos hicimos en primero en pijama hasta la foto del dinosaurio, que todos sabéis muy bien qué pone. No todo ha sido malo, ya que en verdad nos lo hemos pasado francamente bien, empezando por las charlas de Manolo durante horas hablando de quesos y vinos, haciendo pegatinas con Héctor, o discutiendo en las clases de dibujo técnico de Anabel sobre ciclistas y conductores. La verdad que esto se nos fue un poco de las manos, al igual que las grandes peleas entre física y química para decidir las fechas de los exámenes. Solo decir que surgió la idea de hacer una batalla campal. Hablando de estas asignaturas, gracias Mari Carmen por tus supuestas clases light y por aguantar nuestros dramas de adolescentes, aunque en realidad sabes que somos muy majos y que hacemos todo lo que nos pides. Mariluz, ahora te toca a ti. Solo diremos que hay un viaje pendiente a Vallecas y que hasta aquí puedo leer. Guillem, sé que hem sigut un poc pesats i pesades preguntant sempre que havíem d'estudiar per als exàmens, però com tu sempre deies, el tema hi està, doncs t'ho podem preguntar. Però jo m'he mirat tots els exàmens de selectivitat i no hi ha cap pregunta. De totes maneres, m'he mirat un poc per damunt. Marta y Mónica, gracias por ser como nuestra segunda madre. Estaremos siempre agradecidas. Bueno, Mireia, ¿no crees que deberíamos ir acabando ya? Si seguimos contando todo lo que hemos vivido en este instituto, no acabaríamos nunca. Solo esperamos que no perdamos el contacto entre nosotros y que pasados unos años nos reencontremos para jugar más partidas al Just Dance, como la del último día antes de fallos. Para finalizar, queremos daros las gracias, presentes y oyentes, por acompañarnos en este día tan especial para nosotras. Han sido unos años increíbles y nos llevamos recuerdos inolvidables. En este momento podemos decir que por fin estamos graduados y graduadas en bachillerato. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer un pasapalabra de nuestra clase. Así que Carlos García y María del Mar, subid al escenario. Como ya han dicho Miguel y Marta, queríamos hacer algo especial en esta graduación y que no solo fuese el típico discurso de siempre. Entonces, para recordar un poco unas cosas que nos ha marcado mucho de cada persona de esta clase, o de cosas de la clase, hemos querido hacer un pasapalabra. A ver, no es un pasapalabra. Vamos a decir una letra y vamos a decir una pequeña pista. Y vosotros tenéis que adivinar a la persona que nos referimos o la cosa con la que nos referimos. Y por favor, participar. Bueno, es más que nada un juego, sobre todo con anécdotas de nuestra clase y personas con las que, bueno, nos echábamos unas risas todos los días y con anécdotas inolvidables. Como por ejemplo, la primera persona es la que nosotros llamamos la banda sonora de la clase, porque siempre la escuchamos cantar bajito en la mayoría de clases. Aunque diga que no.
Y por si no sabéis quién es ya, su nombre comienza por A. Efectivamente es Ana Caballo. La siguiente persona también comienza por A. Y es una persona que cuando hacía frío no venía a clase. Porque ya de normal, si hace calor, lleva 2 térmicas, imaginaos en esa semana que todo el mundo estábamos muriendo. ¿Quién es esa persona? Efectivamente es Ana Caballo. Bueno, ya por última, una última persona que empieza por A, es una persona que podía respirar en todas las semanas que teníamos examen de filosofía porque tenía la suerte de que la tenía convalidada y no iba. ¿Quién es? Efectivamente la de clase. Ahora, esta tenéis que, al ser científicos, vais a tener que contar un poco. Vais a tener que contar, comienza por C, el número de personas que se han dejado el bachiller. 5. Las siguientes son un dúo dinámico de esta clase. Comienzan los dos por C, que les cortemos con un poco los marujos de la clase, porque se iban todos los patios a dar vueltas y a hablar juntos. ¿Quiénes son? Bueno, con la D, la persona que se tiene que venir todos los días al instituto en metro Y que mucho valor por eso. y que mucho valor tiene. Bueno, por si no lo sabíais, es Dani. También por D. ¿Qué es lo que hizo Mario Martínez en Valenciano descaradamente? Con la E, con la persona que ya solo el primer día de clases se desmayó y nos hizo pensar que sería un inicio de clase bastante duro. Es Eva. Un objeto que, bueno, en nuestra clase siempre ha funcionado a medias, incluso durante todo el invierno, y solo se ha usado para calentar bocadillos. La estufa. El siguiente comienza por G, su apellido, porque lo llamamos con su apellido. Y es una persona que sabe toda clase de acontecimiento en historia y que te sabe responder todo. Vale, ahora esta también es un objeto que ha sido muy usado y muy conocido en nuestra clase en los exámenes. Comienza por C. Bueno, este es un grupo y, bueno, la primera persona del grupo, no hace falta que la sepáis todas, son las personas que se hicieron virales por un TikTok de química con miles de visitas. Como es un grupo, lo vamos a ir diciendo, la primera es Irene, Marta Rambla, Mireia, Eva y Elena. Con casi 20.000 Ks de la visualización. Y ha tenido como ¿cuántas visualizaciones? 90.000 visualizaciones. Vale, una persona que comienza por J su nombre y que aprovecha casi todas, por no decir todas, las clases de historia para echarse una siesta. ¿Quién es? Vale, esta es una anécdota, insiste que va por nuestra clase y es, comienza por J. Persona que está enterrada en el armarillo de nuestra clase.
Persona que llega nueva a este grupo este año y acaba siendo delegado, aunque luego se va siempre en tutoría. Juan. Ahora esta para los de química. Comienza por L. El tipo de clases que siempre le pedíamos a Mari Carmen. Persona que ha tenido que aguantar a la mayoría de los chicos en física y dibujo técnico sin perder la cabeza. Lucía Rodríguez. Vale, la siguiente también por L. Es una persona que cuando hay exámenes no suele venir las horas de antes. Laura. Con la L y con la P, porque son dos personas que tenían planeado ser delegado y subdelegado juntos, pero no les salió el plan como esperaban. Luca y Carlos. Vale, esta es una cosa que recordaremos y es la frase típica que siempre ha dicho Javi Cipre antes de un examen. Con la M, persona que quiere más al Atlético de Madrid que a su propia vida. Esta yo creo que también los profesores lo sabrán. Y es una persona que siempre llega tarde y con capucha. ¿Quién es? Manel. Persona que siempre se pone a dibujar en clase cuando se aburre. María del Mar. Vale, esta yo creo que la sabemos todos y es con N. Persona que se ha ido de clase pero sigue hablando por el grupo de WhatsApp como si estuviese. Vale, este es un grupo de personas. El primer nombre comienza por P, para seguir el orden así un poco. Y es un grupo de personas que se han pasado el curso cambiando el fondo de pantalla y haciendo cosas con el micrófono y los altavoces sin que hiciesen mucha gracia, la verdad. ¿Quiénes son? Pau, Jaime, Alex. Vale. Con la P, cosa que no ha funcionado casi en todo el curso y cuando comenzó a funcionar nos lo cambiaron. El proyector. Persona que en realidad es la, comienza por P, que en realidad es la que tiene el mejor gusto y el más decente gusto musical de todos. Con la Q, que es lo que los de química le preguntamos siempre a Dani, a Javi, Luque y a Ana, siempre que salen del examen de química. ¿Qué sale? Con la T, el osito amoroso de clase. Bueno, y para acabar ya la última, las dos personas que, como dice Rosa, algún día acabarán cayéndose de la silla. Carlos Gómez y Castro. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. ¿Qué colección de papeles me dejáis aquí? Bien, ahora los alumnos de Bachillerato Humanístico, Lucía Gutiérrez y Noelia Martínez. Buenas tardes a todos, en especial al equipo directivo que ha hecho posible este acto tan importante para nosotros y que muchos esperábamos con ilusión. Si miramos a nuestro alrededor, vemos el ágora donde nos hubiese encantado que estuviesen nuestras familias, acompañándonos esta tarde, igual que lo han hecho durante todos estos años.
como lo está el AMPA, a quien agradecemos su presencia. No sabéis la alegría que es para nosotros estar hoy aquí graduándonos. Al principio de curso nos reíamos solo de pensarlo, pero sí, hemos acabado siendo platónicos y cartesianos y hemos aprendido a analizar los sentimientos de Carmen Martín Caite y Federico García Lorca casi mejor que los nuestros, con la inestimable ayuda de Begoña y Marisa. Aunque haya veces que no lo demostremos, hemos aprendido... Aunque haya veces que no demostremos lo aprendido pronunciando signs en vez de sins, no es culpa vuestra. En inglés hemos contado con 3 profesoras para las que no éramos nuevos. Gracias, Carmen, por hacer las clases tan amenas a pesar de nuestra pasividad. Y a Isabel, en especial, por tu doble papel como teacher y tutora. Además de Isabel, hemos contado con una segunda tutora, que ha ayudado a muchos a ver la luz al final del túnel y seguir adelante. Sí, Costi, hablamos de ti. Gracias por ponernos una sonrisa hasta en los momentos más difíciles. Rosa y Sandra, con vosotras hemos aprendido a valorar lo importante que es un buen PowerPoint. Pero sobre todo, el valor que le aporta que la persona que lo explica de verdad tenga devoción y entrega por lo que hace. Nos resolvíais las dudas antes de saber que las teníamos, y no nos habéis dejado ninguna pregunta sin su respuesta. Hemos tenido la suerte de cruzarnos con un departamento de Ciencias Sociales que, para ser sinceros, es una joya, del que obviamente forman parte nuestras específicas y especiales Marisa y María José, que nos han aguantado, soportado y ayudado más horas que nadie. Ignacio y Luis de Manuel, podéis daros por aludidos en este agradecimiento que hacemos al Departamento de Sociales en nuestra despedida, que queremos que sea un poco la vuestra, que dadas las circunstancias el año pasado no pudisteis tener. Manolo. Manolo, como dice la canción, tú nos dejaste de querer cuanto más falta hacía, cuando más te queríamos. Pero esperamos de corazón que estés disfrutando de tu nueva etapa. Juanma, gracias por llevarnos de explicación en explicación hasta este final de curso que no nos creamos que haya llegado. Amelia, ha sigut un plaer per a nosaltres ser els teus alumnes, gràcies per tot. Y por supuesto, no nos olvidamos de todos los profesores de las optativas que nos han acompañado, desde que entramos hace 6 años y nos perdíamos por los pasillos del instituto, hasta que el motivo del retraso al llegar a clase no era por la distribución de las aulas. Muchos de vosotros nos habéis tenido año tras año y en cierta manera nos habéis criado aquí dentro. Así que solo podemos daros las gracias. Isabel, sentimos no haberte podido corresponder todo lo que merecías esa energía con la que llegabas a clase. Aunque no te lo hayamos dicho, tus setitas, que es como los llamas cariñosamente, dada nuestra hiperactividad matutina, te estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por y con nosotros este año. Somos conscientes de que ser tutora de un segundo de bachiller no es tarea fácil, y menos en un curso con las condiciones como este. Nosotros hemos sido tu primera tutoría a este nivel y ojalá otros alumnos tengan la suerte de que seas la suya. Estamos muy orgullosos y felices por ti, te mereces esa plaza que tanto has peleado. No hemos tenido el segundo de bachiller que imaginábamos, o puede que hasta idealizáramos. Nos hemos comido muchos libros, pero ninguna noche. Y no ha habido ni un solo empalme patrocinado por una discoteca, pero nos consta que varios por Anaya y veces Vives. Así que de ahora en adelante de verdad esperamos que cualquier lamento sea única y exclusivamente cantando Ahora no lloro, tampoco sufro, pasado pesado. Muchos de nosotros entramos juntos con 3 años en el Rodríguez Fornos y llevamos 15 años haciendo el mismo trayecto todas las mañanas. Hemos crecido en esta manzana en todos los sentidos posibles. No estamos todos los que éramos, pero sí estamos todos los que somos.
Se han ido muchos, pero también se han unido compañeros a los que ahora podemos llamar amigos y que han sido una gran parte de nuestra experiencia en bachiller que está llegando a su fin. Antes de entrar al instituto, nos dijeron que disfrutásemos todo lo posible, porque iba a ser una época que nunca íbamos a olvidar. Una vez ya concluido y con perspectiva, nos reconocemos plenamente en esa frase. Creo que no somos las únicas personas a las que les da vértigo el salto que daremos en septiembre, pero nos reconforta saber que en esta situación estaremos igual de acompañadas que durante el curso. Estamos muy contentas de haber compartido estos años con todos vosotros. Las penas en grupo son menos penas, y en los momentos más críticos del curso agradecemos haber tenido siempre a nuestro lado a un amigo o compañero que nos animaba y nos deseaba suerte antes de un examen, que nos prestaba sus apuntes o que simplemente nos apoyaba en silencio cuando más lo necesitábamos. Sobre todo en la semana de exámenes, que, como diría una buena amiga mía, es como una campaña electoral. No tiene inicio ni tiene final. Queridos compañeros, de verdad esperamos que cuando en unos años miréis atrás, recordéis esa etapa con cariño, que hayáis disfrutado dentro de lo posible de este ciclo tan bonito. Queridos profesores, de verdad que nada nos haría más ilusión que en unos años podréis decir con orgullo que fuimos alumnos vuestros. Queridos compañeros del científico, ojalá logréis todo lo que os propongáis, ser médicos, ingenieras, dentistas, pero por favor, no olvidéis que las ciencias sociales también mueven el mundo. Por nuestra parte, esto es todo. Muchísima suerte en selectividad y en las pruebas de acceso. Ojalá os vaya bonito, os echaremos de menos. Gracias. Ahora vamos a poner un vídeo que ha preparado el alumnado. Yo creía que sí, yo creía que era coña, y a mí es que era Definitivo, entiendo, ¿no? Sí.
Yo quiero ese vídeo. Bien, ahora las tutoras quieren también dedicaros unas palabras. Isabel López. Isabel va a hablar en nombre de las dos.
Ya está, ¿no? Sí. Bueno, chiquis, que me habéis emocionado. Me habéis emocionado un montón. Y a vosotros, en Berlín, nos sacamos para ver cervezas. Os queríamos cansar, porque estábamos hartos de vosotros y de vuestra energía nocturna y vagancia matutina. Pero bueno, ¿veis? Ya se ha acabado. No solamente habéis acabado el curso, sino que además lo habéis hecho en la primera, y esperemos última, pandemia del siglo XXI. Esta pandemia ha hecho más que evidente que la ciencia es importantísima, es vital. Pero ¿qué sería de nosotros sin la música, el arte? ¿Cómo saber hasta dónde debe llegar la ciencia si carecemos de ética, principios o moral? Dicen que la historia se repite y que de ella hay que aprender. Por eso sabemos que esta pandemia, al igual que las otras, pasará. Así que no deberíamos competir entre ciencias y letras, sino entender ambas como una unión que nos ha traído hasta aquí y quién sabe hasta dónde nos llevará. Ahora tenéis ante vosotros y vosotras un lienzo, una hoja en blanco en la que plasmar lo que sois y lo que queréis ser. Pero antes de pensar en lo que uno va a ser, tiene que recordar lo que ya es. Porque ya sois algo, ya sois alguien. Y desde luego, no sois un 10, ni un 4 ni un 1. Sois el esfuerzo que habéis hecho cuando sentís que no podíais más. La humildad que habéis tenido para reconocer que os habéis equivocado. La valentía que os ha permitido pedir ayuda. La empatía que os ha hecho entender que a veces es mejor callar y acompañar que hablar y marcharse. La perseverancia que habéis tenido al no rendiros aun sabiendo que la cosa no pintaba bien. Todo esto, vuestros valores, es lo que os define y os hace únicos. No necesitamos profesionales perfectos y ultraeficientes. Necesitamos personas con valores. Necesitamos doctores que nos atiendan con cercanía y calidez. Policías que nos escuchen cuando explicamos qué ha pasado. Economistas que vean más allá de las cifras. Ingenieros e ingenieras que se preocupen también por las personas que hay detrás de los proyectos. Profesionales del ámbito social que sepan cómo ayudar a otra persona en una situación concreta y además acompañarla en el proceso. Necesitamos humanidad, empatía y respeto. Si perdemos eso, perdemos todo. En una redacción, uno de vosotros escribió lo siguiente: nuestro objetivo es vivir mejor. Para hacer esto, tenemos que dejar el pasado atrás porque no va a cambiar. Lo único que podemos hacer es aceptarlo, perdonarnos por lo que hemos hecho mal y aprender de los errores. La clave está en amarnos a nosotros mismos y vivir de modo que queramos vivirlo todo de nuevo. Cuando leía esto, no me podía creer que una persona de apenas 18 años hubiera sintetizado en un par de líneas lo que a mucha gente bien entrada en la vida adulta le cuesta entender. Ojalá estas líneas puedan salir pronto, si no lo han hecho ya, de vuestro puño y letra, porque tendréis muchísimo ganado. Espero que a lo largo del camino que tenéis por delante aprendáis a vivir en el presente y a valorar lo que habéis conseguido del mismo modo que destacáis lo que todavía os falta. Por mucho que se complique el camino, por muy largo, duro e incluso aburrido que sea, recordad que al final siempre llegamos al destino. Al fin y al cabo, como dijo Joseph Campbell, a veces uno tiene que estar dispuesto a renunciar a la vida que tenía planeada para disfrutar de la vida que le está esperando. Mucha suerte y muchas gracias. Ahora vamos a hacer la entrega de orlas, ¿vale? Os vamos a llamar de los dos. No me da. Se me había olvidado decir antes que han venido dos representantes de LAMPA porque este año han querido, otros años, pues han preparado un refrigerio, eso al acabar este año, como no es conveniente, han querido tener un detalle, un obsequio con vosotros, que ahora cuando se entreguen las orlas se os dará completamente. ¿Vale? Ana Cabaleiro, Javier Quito.
Ana Dasí, Jaime de la Concepción. Eva Dopazo, Elena Begoña Escobar. David García, Carlos García. Yo no voy a levantar. Manel García, Carla García. Carlos Jiménez, Daniel David Gómez. Carlos Gómez, Mireia González. Alexander Gutiérrez, Juan Leal. Irene López, Javier Luque. Mario Martínez, María Moreno. Pau Ortega, Laura Alexandra Pérez. Paula Pérez, Luca Pérez. Yo también, Antonio Pla, Marta Rambla. Lucía Rodríguez, Ignacio Romero.
José Ignacio Colorido, le guardamos la orla. Vale. Juan José Segovia, Mario Tormo. Carlos Villalba, Adriana Villar. Y para finalizar, María del Mar Viñes. Cuidado con el ventilador. Asma y Lamia. Pau Alcaide, Inés Ballesteros. Laura Bru, Mónica Bruy. Pilar Ceballos, Carlos Comendador. ¡Vamos, Carlos! Raquel González, Jorge González. Sí, Jorge González, sí. Ahora viene Jorge. Daniel Guardiola, Lucía Gutiérrez. Nerea Huertos, Elena Ibarra. Ya llega tarde. Sara Jarque, Lucía Martínez. Noelia Martínez, Pablo Murillo. Jorge Olmos, Paula Pascual. ¿Está? Alba Pérez. Sara Pla, Nora Portolés. Alexander Sánchez, Elia Sánchez.
Raquel Santo Domingo, Pau Segura. ¡Bonito! Amina Selle, Laura Tena. Lucía. Ahora Lampa quiere dirigirse también a vosotros. Nada, voy a ser muy breve. Solo deciros muchas felicidades. Ha sido un año muy duro. Estamos como padres súper orgullosos de todos vosotros. Y agradecer también el esfuerzo realizado a todo el profesorado y a todo el centro educativo. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido vuestra graduación. Agradeceros a todos la asistencia, la colaboración, a unos más que otros. Me refiero al trabajo, que esto sabéis que es mucho trabajo y os habéis dejado la piel, así que muchas gracias a todos por venir y que tengáis suerte.